De recibir en nuestros estudios al viceministro de Transporte, Pedro Britos, quien nos complace por tenerlo, por supuesto, aquí con nosotros, por visitarnos. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el transporte y vamos a arrancar en primer lugar hablando sobre el billetaje electrónico, porque también es como que la gente quiere saber qué pasa. Va a ser una prueba piloto ya a mitad de año seguramente. ¿Cuáles son las unidades que van a estar rigiendo? Muchas preguntas tenemos para hacer y está, por supuesto, acá muy gentil como siempre. Viceministro, gracias por acompañarnos esta mañana en los estudios. El agradecido soy yo, Edgar, en realidad de hablar de los proyectos de transporte que tenemos para el área metropolitana y el billetaje para nosotros es una prioridad. En realidad que muchas veces también la gente ya es como que no cree, se viene hablando hace bastante tiempo, pero es importante mencionar de que hemos hecho un sacrificio y hemos puesto mucho empeño con un equipo excelente de jóvenes que he encontrado yo dentro del equipo de billetaje electrónico, sobre todas las cosas priorizando este proyecto que tanto para el sector de transporte como para el Estado paraguayo va a ser sumamente importante. Estamos hablando de un sistema tecnológico que se está desarrollando, estamos en la quinta y última etapa. La quinta y última etapa estamos hablando ya de la instalación de los validadores en los colectivos que contempla un plan piloto, uno en ambiente cerrado y otro, la prueba más importante que va a ser en el ambiente ya de los validadores en los buses en las calles. Dentro de esta última etapa, permitirme contarte que estamos contemplando muchas situaciones que conlleva el proyecto de billetaje electrónico. Uno de ellos es el centro de atención al cliente, que también tiene que pasar por una etapa de prueba en la quinta. Estamos hablando también que tenemos que hacer la última prueba de 3 estamentos muy importantes que tiene que estar instalado dentro del sistema. Me refiero al sector estudiantil, por el boleto estudiantil, a la gente con discapacidad, de poder ingresar una estadística y un censo dentro del sistema, y también de los excombatientes del Chaco, que también contempla dentro del transporte, que son mínimos ya hoy día, pero que sí tenemos que ingresar. Todas estas etapas tenemos que pulir, tenemos que afinar, como se dice, para que el sistema, cuando salga en la calle, esté todo en orden y esté como para que no tenga ningún problema. El plan piloto prevé de que nosotros elijamos unos corredores que vamos a comunicar seguramente en poco tiempo con las líneas y con las bocas de cobranzas que va a tener de ambas empresas. Hoy son 2 empresas que se presentaron en el proceso de homologación. Si estas 2 empresas pasan en la quinta y última, es donde el Estado paraguayo va a certificar y le va a dar la autorización que entren a operar. Y dentro de esta etapa, hablando como son 2 empresas, lo que se contempla también en el plan piloto es justamente de hacer el control de la intervalidación de ambas tarjetas, porque la tarjeta de la empresa A tiene que valer en la tarjeta B y viceversa. Y así también la tarjeta del punto de recarga de la empresa A tiene que valer en la empresa B de los puntos de su recarga. Entonces, son todos estos procesos que estamos hoy afinando. Ambas empresas como el Estado prevén una campaña importante de comunicación y de socialización de este proyecto una vez que terminemos, para que la ciudadanía vaya conociendo. Los puntos de recarga, una pregunta que siempre me hacen. Por suerte ambas empresas tienen una importantísima cantidad de puntos de recarga que le va a facilitar al usuario de poder hacer esas recargas. Viceministro, y para continuar hablando acerca del modo operativo de la tarjeta viente, de la persona que va a estar adquiriendo la tarjeta para poder utilizar el billetaje electrónico, digo bien. En Argentina, por ejemplo, por ir al lado nada más, uno puede comprar en cualquier kiosco una tarjeta, es al portador, en este caso no requiere que presente documentos, sino que paga, ponerle 100 pesos, ya retira la tarjeta, carga de acuerdo a la cantidad que desee
el importe en su tarjeta y a partir de allí ya está habilitado para poder utilizar. Porque claro, los ómnibus o subtes ya tienen el reconocimiento del lector de esa tarjeta. ¿El mismo sistema operativo se va a utilizar también en Paraguay, al menos en este plan piloto que tienen? ¿O cómo será el sistema operativo? Se contempla, Edgar, te comento... Ángel, discúlpame, Ángel. Se contempla una fuerte campaña donde las empresas van a estar regalando en primera medida las tarjetas. Eso correcto. Después va a tener un costo mínimo, pero sí va a contemplar los datos de la persona para poder tener justamente una identificación del propietario de la tarjeta. Y así como estabas mencionando, esto va a tener sus recargas normales donde uno va a poder hacer una recarga y de ahí se va a ir descontando lo que va utilizando en concepto de saldo. Pero otra persona ya no podrá utilizar, solamente el titular en este caso. Bueno, son cosas que ahora estamos puliendo en la etapa 5. Justamente son estos detalles en donde nosotros, todas estas pequeñas consultas, también nosotros lo estamos realizando con una fiscalización de una empresa, una consultora colombiana que fue la encargada de llevar adelante todo el proceso de homologación. Y bueno, son estos detalles justamente que estamos ajustando para cuando tengamos todas las pruebas realizadas y estas situaciones de procedimientos pulidas, es donde queremos darle esa información al usuario para que pueda tener. Hoy estamos en esta, gracias a Dios, en esta quinta y última etapa, y comentarte también que aparte de ser una herramienta innovadora para el usuario de transporte, lo es también para el Estado paraguayo, porque por primera vez el Estado paraguayo va a tener el conteo exacto de pasajeros, lo que le va a permitir al Estado paraguayo poder pagar de manera exacta el subsidio al sector de transporte. Hoy se está pagando en base a un estudio que se realizó en el año 2014, entonces hoy creemos nosotros en un estudio que podría ya estar desfasado, entonces pero es la única herramienta técnica con la cual contamos y el billetaje va a sincerar el conteo de pasajeros y eso va a significar mayor transparencia. Aparte de eso, el sector de transporte en base a este conteo hoy paga un IVA presunto, es un sector que va a entrar a pagar IVA. Ya con el conteo exacto, con ese conteo, va a entrar dentro de la formalización, vamos a decirle, del sistema tributario, que de hecho lo están pagando, pero con esto vamos a tener más claro cuánto es lo que debe tributar el sector de transporte. Viceministro, ¿cuáles son los parámetros que tiene el viceministerio, que tiene el Estado propiamente dicho, para subsidiar a las empresas? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener una empresa de transporte para así efectivamente contar con un subsidio del viceministerio de Transporte en este caso? Bueno, los requisitos son varios. En realidad que nosotros siempre decimos, y es donde un poco hablando fuera de aire estábamos comentando, uno siempre cuando ve visualmente, yo siempre digo una polución sonora un poco de los buses chatarra, siempre la ciudadanía o los usuarios del transporte se hace idea que se está subsidiando a esos buses chatarras, claro, cuando no es así. El sector de transporte de área metropolitana tuvo una inversión muy importante desde el 2015 en la adquisición de buses 0 kilómetros, buses importantes, como hasta ahora lo siguen haciendo las empresas permisionarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En ese sentido, hay un control muy riguroso donde tiene un doble filtro. Los papeleos que se realizan y se presentan en el Viceministerio de Transporte, donde eso tiene sus coordinaciones administrativas, jurídicas, y eso nuevamente va remitido a que haga un recorrido en las direcciones del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Asuntos Jurídicos, de Auditoría Interna, Dirección Administrativa, hasta que se contemple justamente y sobre todas las cosas se controle que los requisitos estén debidamente aprobados y adjuntados en el expediente. Los empresarios del transporte tienen que estar al día con todos
sus trabajadores inscritos en el IPS. Por un solo trabajador que no esté al día, no se le paga un guaraní de subsidio al sector de transporte. Estamos hablando también de que tienen que tener sus controles de inspecciones técnicas vehicular al día, como así también los cánones que pagan al Ministerio de Obras Públicas en concepto de usufructos de estos corredores que fueron adjudicados también deben de estar al día. Y después ya son todas cuestiones documentales en relación a los papeleos de la empresa y todas esas cosas, pero estos son los requisitos principales que ellos tienen que estar al día para que ellos puedan acceder al subsidio. Y tiene que ver también con la cantidad de buses chatarras que hay, que actualmente seguimos viendo, viceministro. El subsidio también, se le subsidia también a las empresas que cuentan aún con esas líneas que solemos ver que todos de hecho ven o no, porque también está dentro de la condición del acuerdo con el viceministerio para efectivamente contar con... Es un poco ir al lado del usuario, ¿no? Sí, a favor siempre del... Totalmente. Bueno, la semana pasada hemos iniciado un fuerte operativo de control de los buses que han cumplido 20 años, de lo que son permisionarios nuestros. Sí. Teníamos dentro del registro de que aproximadamente 120 buses estaban ya cumpliendo los 20 años y tenían que ser quitados de los corredores. De eso nosotros hemos hecho una notificación en relación a eso, avisando justamente de que tenían que quitar, pero también es importante contar de que hemos encontrado, a pesar de haber notificado, hemos encontrado ya más de 15 buses que estaban con el cumplimiento de 20 años. Eso fue multado y fue remitido al corralón del Viceministerio de Transporte para justamente dar de baja ese bus, ¿verdad? O sea, al pagar su multa, ellos pueden retirar sus buses, pero no puede más circular. Eso nosotros tenemos una base de datos en la cual no es muy práctico controlar. El único problema que tenemos es la cantidad de fiscalizadores. Teniendo en cuenta que el área metropolitana que está bajo nuestro cargo, estamos hablando de todo el departamento central, estamos hablando de Asunción y estamos hablando de Villa Ayes. Y tenemos 20 fiscalizadores para el efecto, lo cual nos hace, muchas veces se nos complica estar en todo el área metropolitana al mismo tiempo. Por eso es que estamos haciendo controles aleatorios en diversas partes de diversos corredores del área metropolitana, de manera de poder utilizar el factor sorpresa. Es importante también decir de que hemos encontrado un acatamiento de las empresas permisionarias. De ese listado de 120 buses hemos agarrado 15 buses. Y han quitado, vale la pena decir que han quitado en su gran mayoría de circulación, pero eso no indica de que vamos a hacer una semana. El operativo continúa esta semana y en el mismo sentido también vale la pena mencionar de que hay un operativo también especial conjuntamente con la Policía Nacional y con el Ministerio Público en relación a dos empresas específicamente que fueron canceladas y que de la misma manera siguen circulando, y son los casos que se han viralizado, Ángel, por las redes, en donde le han disparado a un chofer, en donde han jugado carrera, en donde se bajan de los colectivos, una competencia interna ahí de una empresa cancelada, y donde se convierte en un peligro para el usuario del transporte. Entonces, nosotros decíamos en la conferencia de prensa que hemos convocado la semana antepasada que nosotros no vamos a ser cómplices ni responsables de lo que pueda y de lo que están sucediendo en relación a estas empresas. Por eso es que hemos acudido a la Policía Nacional, porque las fiscalizaciones, y específicamente con estas dos empresas, porque a todas las empresas, en el caso de lo que te estaba comentando, de los buses que encontramos fuera de parque, los choferes, al saber que están en infracción, directamente entregan su llave, no oponen ningún tipo de oposición más que colaborar con la fiscalización. Pero resulta ser que con un sector, cuando se realizan las fiscalizaciones, se vuelven muy violentas. Ellos tienen un sistema de aguante
ahí y en un sistema en donde llega un refuerzo, por llamarlo así, de gente patotera que vienen a atropellar. Por eso es que hemos acudido y los hacemos con resguardos policiales de casco azules, con presencia también del Ministerio Público, justamente porque en estas fiscalizaciones se producen y se configuran varios delitos de resistencia, perturbación de la paz pública. Entonces, realmente muy agradecido con la familia policial y con la gente del Ministerio Público, porque nos ayuda mucho, ya que no podemos hacer el trabajo. A ver, viceministro, ¿cuándo es el subsidio actual? Estamos hablando, lo que pasa es que con el tema del subsidio no existe un monto exacto, pero porque fluctúa el precio del pasaje. Entonces, a veces ahí aumenta el subsidio y cuando baja el monto del subsidio. Estoy hablando a nivel general. Pero estamos hablando de entre 9 a 10 millones de dólares al año, es lo que contempla el gasto de subsidio del transporte público. Ya. Ahora también se están trabajando seguramente, y mucho de hecho estuvimos conversando, viceministro, antes de entrar al aire, sobre la posibilidad de contar con alternativas de transporte, ¿no? Es como que Asunción al menos, y también el área metropolitana, el departamento central, urge de contar con medidas alternativas, hablando directamente del transporte, ¿no? Totalmente. Yo te decía, y es algo que siempre lo hablamos no solamente con usuarios del transporte, lo hablamos con amigos, ¿verdad? Que hoy todos somos prisioneros del caótico tránsito que tenemos en Asunción y Gran Asunción. Hoy exigir ciertas frecuencias, mismo cuando uno va en su vehículo, predecir llegar a una hora, hoy es muy difícil, por eso es que solemos salir con mucha anticipación, por lo menos para llegar en horario. Y bueno, hoy hay una decisión por parte del gobierno nacional, encabezado por el presidente Mario Agdo. Hemos tenido una reunión con el ministro de Obras Públicas en relación a este tema, y tanto el presidente como el ministro Arnoldo, ellos están dando todo el apoyo necesario para que nosotros podamos trabajar y buscar sistemas alternativos de transporte. Llámese un tren de cercanía, Ángel, llámese un BRT, que hoy el Metrobús nosotros técnicamente consideramos que va a ser un sistema que realmente se va a sentir la diferencia del usuario del transporte público en relación a un sistema como el BRT, solamente que hoy, como ustedes saben, tenemos un problema del diseño de la obra. La semana pasada, que fue una semana con mucha lluvia, donde encontramos varias zonas de Asunción y Departamento Central como zonas caóticas por la falta de alcantarillado y de desagües, específicamente el caso del tramo San Lorenzo Fernando. Ahí se hizo de mala manera y no se previó un desagüe para ese sector específicamente de la obra. Imagínate inaugurar, poner los buses en esos corredores y que se te inunde toda la obra. O sea, hoy se está terminando los estudios para poder contemplar eso, y de la misma manera los compañeros del proyecto Metrobús, encabezado por el amigo Oscar Starr, también están terminando un estudio de una modalidad diferente que ellos le llaman un BRT a cielo abierto. O sea, sería con los buses tradicionales y con utilización de carriles exclusivos para el transporte público sobre el mismo corredor. Pero sería modificar este trabajo inicial que habían hecho, pero es la idea de tener el formato Metrobús. Así mismo, nosotros lo que notamos un poco es de que con los problemas que tenemos en parte del tramo de los diseños, eso va a dificultar mucho. Sin embargo, con esta modalidad que se está terminando por analizar, estamos hablando de obras mucho más, con menos impacto y mucho más rápido en su tiempo de culminación. ¿Cuándo terminan este estudio? Yo creo que están ya terminando. Yo creo que para abril, podríamos tener nosotros una respuesta en la cual nos va a ayudar mucho. De hecho, que nosotros ya veníamos trabajando conjuntamente con todo el equipo de Metrobús. En lo que nos tocaba a nosotros trabajar en la parte operativa, en la parte en donde los buses que circulan por ese corredor, y también armando
vamos a decir, los posibles alimentadores y los futuros alimentadores de estos corredores que van a ser afectados. Con esto a nosotros realmente nos va a ayudar, y yo creo que es uno de los sistemas también que va a ayudar y muchísimo. Hoy nosotros, yo siempre digo, la vez pasada leía un Twitter de una frase que realmente nosotros estamos convencidos de eso. Nosotros tenemos que dejar de priorizar otras cosas, de priorizar inclusive algunas cuestiones y priorizar lo que es el transporte público en general. El impacto del transporte en el día a día de la gente, de la calidad de vida, del desgaste de calidad de vida que están teniendo los usuarios, que se levantan a las 3 de la mañana para llegar a las 7, algunos salen a las 3, salen a las 5 de la tarde, llegan a las 9, las 10 de la noche. O sea, estamos quitándole tiempo de calidad con su familia, de poder seguir formándose, de hacer algún deporte. Y creemos que con los sistemas alternativos que hoy tenemos, el tren de cercanía, que se han presentado 6 empresas muy prestigiosas, consorciadas, algunas de ellas con empresas constructoras importantes nacionales, creemos que van a ser sistemas que realmente la gente va a sentir la diferencia en relación a la calidad de vida. Esto, por supuesto, siempre trae aparejado algunas oposiciones. Eso es normal. En todos los proyectos de reconversión en el transporte público en el mundo siempre traen algunas quejas, mismo en el momento de la infraestructura, ¿verdad? Donde se paraliza el tráfico, pero hay que pensar y hay que entender de que esto va a ser sumamente beneficioso para todos los usuarios y para toda la ciudadanía en general. Viceministro, me encantaría tenerlo pronto nuevamente acá por los estudios del canal, para dentro de su agenda que anote Canal Pro para venir a charlar directamente sobre este tema, que me parece que podemos ir desarrollando, mirar más alternativas, ejemplo de los países de al lado, del primer mundo, etcétera, para ir hablando, ¿no? y compartir, debatir acerca de las alternativas de transporte que se pueden dar en nuestro país. Porque comenzamos hablando sobre algo que me parece también interesante, que es un avance, el billetaje electrónico, ya el plan piloto que va a ser el mes de junio seguramente. Sí, estamos ya desarrollando dentro de la planificación, y hablamos acerca de los buses chatarras. También es como que de repente también hay que cumplir con la ley y dentro de la norma que está vigente actualmente. Le agradecemos muchísimo que haya venido y la esperamos pronto, viceministro. No, el agradecido soy yo, y cuando cursen la invitación acá vamos a estar. Excelente, así va a ser, porque es importante hablar sobre diferentes alternativas de transporte en todo el país.